Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vamos a darle continuidad a los resultados del campo de entrenamiento. Específicamente en este video vamos a mostrarles lo que es una velocidad de siembra. En este módulo que estamos tenemos la siembra desde 4 kilómetros hasta 14 kilómetros por hora. Vamos a ir incrementando de 2 en 2 y ustedes van a ir observando cómo es que se sembró y cómo es que se ve la distribución que tenemos de estos. Al final del video también les vamos a dar otras recomendaciones u otros factores que influyen en la calidad de siembra para que los tomen muy en cuenta. Recuerden suscribirse al canal, aquí abajo del video dice suscribirse, es completamente gratuito, y también no olviden dejar su me gusta y compartirlo a las demás personas para que esto les pueda ayudar a aumentar su rendimiento. Ya que ustedes vieron cómo se sembró a 4 kilómetros por hora, vamos a ver los resultados aquí ya en campo de cómo es que quedó distribuida nuestra semilla, y van a poder observar aquí ustedes cómo está distribuido. Tiene que haber la misma distancia entre plantas, eso va a ser lo que vamos a buscar. Entre más vayamos aumentando la velocidad, vamos a ir viendo qué es lo que sucede en nuestra distribución. Esto es a 4 kilómetros por hora. Nosotros tenemos que evitar estos espacios. Ahorita les vamos a dar más información de cómo evitarlos. Y ahora vamos a ver cómo se ve a 6 kilómetros por hora. Así es como se vería una siembra a 6 kilómetros por hora. Ya ustedes vieron cómo va la sembradora a 6 kilómetros por hora, y estos son los resultados de ese incremento de 2 kilómetros más por hora, y vamos a ver la distribución que tenemos. Va a empezar a haber diferencias conforme vayamos aumentando la velocidad de nuestra siembra. Van a haber espacios. Y al final de cuentas, ¿qué va a ser lo importante que vamos a determinar también? Va a ser con el peso, qué tanto nos influye y a qué velocidad nos conviene estar sembrando. Así se vería lo que es una siembra a 8 kilómetros por hora. Ya vieron ustedes ahora la siembra cómo se hizo 8 kilómetros por hora, y estos son los resultados de cómo se ve en campo. También vamos a estar evaluando para que aquí entren, vean cómo está la distribución a 8 kilómetros por hora. Vean, empezamos a tener espacios más marcados y plantas más juntas. Y esperen a ver el rendimiento que nos va a generar cada una de estas velocidades para que ustedes determinen si hay diferencias o no estar sembrando a cierta velocidad. Así sería como se ve una siembra a 10 kilómetros por hora. Ya vieron ahora lo que es la siembra a 10 kilómetros, cómo se ve en campo, y aquí tenemos ya los resultados también de cómo está distribuida nuestra semilla. Aquí se puede notar también cuando están muy juntas, ya empieza a haber dominancia y empiezan a competir las plantas por nutrientes, agua, por luz, por espacio. En estos espacios donde vemos que no hay plantas, la maleza va a empezar a causarnos más problemas cuando tenemos nuestra planta pequeña. ¿Por qué? Porque se va a establecer de mejor forma ahí, porque va a tener más nutrientes, más luz, más agua esa misma maleza. Vean aquí. Empieza a ver esto.
Ahora vamos a ir al siguiente tratamiento, que es a otra velocidad. Así es como se ve una siembra a 12 kilómetros por hora. Ya vieron la siembra ahora a 12 kilómetros por hora y estos son los resultados. Como podrán ver, quizá no se note tanto en el video cómo vamos avanzando, que no se aprecie tanto, pero ahorita al final les vamos a dejar cómo se ve la comparativa del último y el primero para que sea observado con mayor facilidad. Aquí vamos a entrar también. Aquí está claro cómo están los espacios. Vean, muchos espacios, muchas plantas juntas aquí en esta parte. Vean toda la cantidad. Estamos desaprovechando nuestros espacios y esto nos va a bajar nuestro rendimiento. Al final ustedes van a ver los datos. Es importante conocer y saber dentro del mismo año, dentro de la misma parcela, el mismo tratamiento o la misma forma en la que la manejamos para poderla comparar. Así se vería una siembra a 14 kilómetros por hora. Bueno, esta velocidad a la que vieron que se sembró fue a 14 kilómetros por hora y es el último tratamiento que tenemos, que pareciera que mucha gente no siembra así, pero la mera realidad de hoy en día en el campo mexicano sí se realizan este tipo de actividades pensando que el rendimiento no nos va a bajar. Por eso se hace todos estos tipos de tratamientos para que ustedes observen lo que pasa realmente en campo. Y estos son los resultados que vamos a estar viendo ya a la hora de estar en campo. Vean la distribución que tenemos. Ahora amigos, ustedes al determinar su velocidad va a tener muchas variantes. ¿Por qué? Va a depender la preparación del suelo, el equipo que ustedes tengan. Quizá es muy generalizado decirles a 6 kilómetros por hora hagan su siembra para que tengan el mejor resultado, pero hay equipos ya más modernos en el cual pueden incrementar esa velocidad y otros factores que en conjunto van a hacer que nuestra calidad de siembra mejore. Va a ser la preparación del terreno, que entre mejor preparado esté, vamos a tener mejor distribución en cuanto a planta y en profundidad también, que es otro punto importante. Tener una profundidad muy homogénea para que empiecen a emerger al mismo tiempo. Lo que vamos a evitar va a ser esto: tener espacios entre planta y planta muy amplios y tener plantas muy juntas. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos estas plantas muy juntas? Aquí vean, tenemos un puño de plantas y aquí no. Si esta planta, que nos va a generar una mazorca muy pequeña, la tuviéramos en este espacio, estaría aprovechando mejor todos los recursos, lo que es agua, lo que son nutrientes, lo que es luz, que es un factor muy importante, y no tendríamos estos tamaños de mazorca y tendríamos mazorcas más uniformes y de mejor tamaño. Hay que aprovechar muy bien esos espacios porque al final de cuentas todos los trabajos los vamos a estar haciendo para esta distribución que ya pusimos desde un principio. Es la base, nuestra siembra, para poder aumentar también nuestro rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros a la hora de nuestra siembra?
que nuestro equipo de siembra esté al 100% trabajando. Si ya sea neumática, ya sea mecánica, de esas que siembran con los deditos, de tenerlas funcionando al 100, porque si no, vamos a estar perdiendo rendimiento. Así que dedíquenle un poquito de tiempo y reemplacen todas esas piezas que ya nos empiecen a causar un conflicto a la hora de la siembra.